Hola, buenas tardes. Vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, de la Ingeniería en Energías Renovables. La materia que estamos abarcando está en transferencia de calor y los temas abordados es ebullición y condensación. El docente es Eduardo Ríos Urban, alumno y expositor Uribe Piña Carlos, del grupo 2501. Bueno, daremos inicio con una pequeña introducción diciendo que la ebullición es la forma más conocida de transferencia de calor, sin embargo es la forma menos comprendida. O sea, es una herramienta donde no es 100% estable. Bueno, quien abrió la investigación sobre el tema de ebullición, el trabajo que abrió el camino en relación con la ebullición fue realizado en 1934 por Nukiyama, quien utilizó en sus experimentos alambres de nicromo y de platino, calentados eléctricamente, sumergiéndolos en líquidos. Otra cosa que hizo Nukiyama fue que advirtió que la ebullición toma formas diferentes dependiendo del valor de la temperatura en exceso. Es decir, que la ebullición tiene por ende de que cada material que se va a ocupar tiene una diferente temperatura para que entre a su estado de ebullición. Y con la condensación, perdón, con la ebullición lo que pasa es de que pasa de su estado líquido al estado gaseoso y con la condensación es totalmente al revés, pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Bueno, aquí nosotros veremos con el tema de Nukiyama que hizo su investigación de que gracias a esa persona se le dio inicio a grandes experimentaciones y fue así como se hizo más aplicaciones en los ámbitos científicos. Gracias a él, pues empezamos a ver de que ya abarca lo que es ámbitos de ciencia, ámbitos gastronómicos, ámbitos de la vida normal, que es donde nosotros hemos podido avanzar con esta técnica. Y con la condensación, pues es algo similar, pues básicamente son temas muy relacionados con la transferencia de calor, donde nosotros como ingenieros en energías renovables tenemos que buscar alguna alternativa de utilizar y de aprovechar al máximo este tipo de energía que se está liberando. En el caso de la ebullición y en el caso de la condensación, ocupar la energía perdida y tratarla de recuperar y darle así un esfuerzo, una- uno- un objetivo para que empiece a trabajar. Bueno, eh, daremos inicio con lo que es el tema de la ebullición. Como comentaba, daremos inicio con el tema de la ebullición y definiremos qué es la ebullición. La ebullición es el proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso a una alta temperatura. Esto ocurre cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a esa presión. Es decir, metes en una olla, un ejemplo, metes en una olla lo que es digamos, el agua y lo pones a 100 grados Celsius. Entonces, esa agua se va a ir estado evaporando. Eso es lo que es la ebullición, la evaporación, es decir, de donde pasa de un estado líquido a un estado gaseoso gracias a que está a la alta temperatura y es su punto de ebullición. Después continuaremos con lo que es la clasificación de la ebullición. Bueno, existen dos tipos de clasificaciones. Lo que es la ebullición en estanque. La ebullición en estanque se caracteriza porque el flujo en él se debe a la convección natural, es decir, pasa por una reacción natural de lo que es aquí como se muestra en la imagen, se está calentando el agua a 100 grados Celsius y lo que está liberando es el vapor. Eso es lo que es el proceso de la ebullición. Y el siguiente es la ebullición en flujo. La ebullición en flujo es donde el fluido se fuerza a moverse por medios externos, como una bomba. Es decir, necesita una herramienta para que llegue a suceder lo que es la ebullición en flujo. Y aparte de que la superficie debe de ser por lo regular en una forma cilíndrica. Ahora pasaremos a lo que es a las aplicaciones las aplicaciones de la ebullición. Regularmente las aplicaciones de la ebullición se aplican en la mecánica. En este apartado lo investigué lo que es con el anticongelante. El anticongelante en sí ayuda a evitar que el agua de alrededor de un vehículo se congele a través de la depresión del punto de congelación.
pero es posible que no se haya dado cuenta de que también eleva bien el punto de ebullición de las fluidas. Es decir, este anticongelante lo que hace es, como su nombre lo dice, es anticongelar, pero también la ebullición es para que no haga emisiones de gases que no corresponden. Es decir, cuando el coche quema el coche o el transporte que se está utilizando quema mal lo que es la gasolina, el aceite, y para esto es porque entra a un punto de ebullición muy alto. Y es por ello que hacen lo que es las contaminaciones de humos grises, blancos y negros. Por lo mismo de que está haciendo su punto de ebullición en una forma muy exagerada y está quemando de más. Otras de las aplicaciones de la ebullición se ha aplicado en la cocina, o sea, en la gastronomía. Como hemos visto en la gastronomía, pues se le agrega sal al agua o antes o mientras se calienta. Esto aumentará su punto de ebullición, por lo que el agua en realidad estará más caliente de lo que sería cuando hierva. Sin embargo, la cantidad de este aumento es bastante insignificante a bajas concentraciones de sal. Agregar, agregar un par de gramos de sal a 10 tazas de agua, por ejemplo, solo producirá una elevación del punto de ebullición de aproximadamente 0.015 grados Celsius, lo que no afectará significativamente su cocción. Pero es aquí donde entra la aplicación, pues básicamente en la cocina para hervir se utiliza la ebullición. Para calentar algún alimento, como digamos hacer una sopa, se utiliza lo que es la ebullición para que la sopa esté bien cocida y queme lo que no se sirve. O sea, para que queme regularmente todos los ingredientes. Las aplicaciones de la ebullición también se basan en la medición de la masa molar. Esto se refiere a la ciencia de la química. Bueno, aquí les daré una pequeña explicación que dice que la elevación del punto de ebullición depende de la identidad del disolvente y la concentración de las partículas de soluto, pero no de la identidad del soluto. En consecuencia, al igual que la depresión del punto de congelación, la elevación del punto de ebullición se puede utilizar para determinar la masa molar de un soluto. Es decir, que la ebullición separa lo que es el soluto y el disolvente para que se pueda medir lo que es la masa molar del material que se piensa medir o pesar. En esta parte pues es muy importante porque es aquí donde la ebullición se implica en varias ciencias, pero yo escogí las tres más importantes porque es donde se ve básicamente en los aspectos de la vida y pues eh, sería solo eso. Bueno, otro apartado que puse sería cómo se calcula el punto de ebullición. Es algo muy importante, pues la fórmula para el cálculo del punto de ebullición de la materia se representa con la fórmula de Clapeyron, la cual es la siguiente. Donde TB, aquí TB corresponde al punto de ebullición normal que se expresa en grados Kelvin. R es la constante de los gases, la cual es 8.1314 joules. También tenemos lo que es P0, que es la presión del vapor que se expresa en atmósferas. Y lo que también tenemos es la entrada de vaporización, que se expresa en joules sobre mol, que es la entalpía H vap. Y lo que es la T0 es la temperatura en grados Kelvin, la que se mide la presión de vapor. Y Ln lo que es el algoritmo natural. Perdón. Después pasaremos a lo que es el tema de qué es la condensación. Es aquí ya donde se divide el tema de la ebullición a la condensación. Y por lo que investigué, la condensación se denomina como el proceso en el cual se produce el cambio de estado de la materia que se encuentra de estado gaseoso a estado líquido, todo lo contrario a lo que es la ebullición. Y si bien en el cambio del mencionado estado gaseoso al estado líquido intervienen factores como la temperatura y la presión, también la condensación se producirá a presiones cercanas al ambiente. Es decir, un ejemplo es cuando nos vayamos
estamos en un estado ambiente y lo que pasa con el agua caliente es de que se va haciendo una condensación, se van formando pequeñas gotas de agua en los vidrios o en cualquier lado que se puedan adherir esas pequeñas gotas de agua. Después pasaremos a lo que es las clasificaciones de la condensación. Y bueno, pues lo que hemos investigado, la condensación se divide en cuatro, que es el vapor. El vapor es condensado en una superficie únicamente cuando la temperatura de dicha superficie es menor a la temperatura y presión a la que se encuentra el vapor. El rocío y la escarcha. Durante la noche nos hemos dado cuenta que a veces, a lo mejor en los coches o en los pequeños vidrios que tenemos, se forman pequeñas gotas de agua y pequeña escarcha. Esto es gracias a que va bajando la temperatura y la temperatura del piso se va mezclando con la temperatura que va bajando del cielo o del ambiente. Eso es lo que hace que se forme lo que es la escarcha y el rocío. Y bueno, aquí puse una pequeña definición de cómo se define el rocío en la condensación. Y dice, cuando este proceso se realiza cuando la temperatura ambiente supera los 0 grados Celsius, podemos observar pequeñas gotas de agua. Y con la escarcha, si la condensación sucede cuando la temperatura ambiente es inferior a los 0 grados Celsius, veremos una pequeña capa de hielo cristalizado, lo que les comentaba. Y para los estratos, los estratos se forman en zonas que presentan cierta altitud. Es una capa extensa de nubosidad con tonalidad grisácea, más densa que la niebla y que se presenta sobre una región extendida. Es decir, cuando el cielo está nublado es un estrato, son estratos de esas nubes. Por lo mismo de que se está haciendo, lo mismo de que pasó por la condensación. Y los nimbos. Los estratos se forman en zonas que presentan cierta altitud, es una capa extensa de nubosidad con tonalidad grisácea. Bueno, los nimbos se presentan a mayor altura y estos nimbos son nubes que son formadas por mucha humedad, por un exceso de humedad y son las que provocan la lluvia. Posteriormente pasaremos a lo que son las aplicaciones de la condensación y bueno, por lo que investigué fue el proceso de la destilación tiene que ver demasiado con el proceso de la condensación. Pues la condensación es esencial para el proceso de la destilación, un proceso muy importante tanto para el trabajo en el laboratorio como aplicaciones industriales. Aquí es donde podemos ver en esta imagen que puse como referencia que se está metiendo agua caliente y agua fría. Esto es la condensación. Es la mezcla de agua de dos temperaturas diferentes para que formen lo que son las gotas o el rocío como lo mencioné anteriormente. Y esas gotas es la condensación. Es decir, que pasa de un estado gaseoso a un estado líquido. Otra de las aplicaciones de la condensación es cuando nos bañamos. Es algo muy natural que hemos visto, es un proceso natural. Y cuando nos metemos a bañar o a dar una ducha para el proceso de la condensación, pues la temperatura ambiente se mezcla con la temperatura caliente del agua. Y esto es lo que, como anteriormente les comentaba, forma pequeñas gotas de agua, ya que gracias a dos diferentes temperaturas, cuando se mezclan, hacen este tipo de condensación. Y pues lo hemos visto, ¿no? Cuando nos bañamos, ¿qué pasa con las ventanas? Pues se hacen pequeñas gotas de agua y eso es gracias a lo que es el proceso de la condensación. En la cocina, en la gastronomía, hemos visto la condensación indirectamente. Esto se utiliza para separar lo que son sabores y para darles diferentes texturas a ciertos alimentos. Es decir, cuando ponen a hervir lo que es un filete, una carne, lo que es la condensación, lo que hace la condensación a veces es separar esos sabores feos que tiene a lo mejor ese probable ese filete y también separa lo que es la sangre del filete. Es ahí donde nosotros podemos ver la condensación en su máximo esplendor. Bueno, como tal no existe lo que es la fórmula de la condensación, pero encontré algo muy referente que es el punto de rocío. Bueno, aquí puse una pequeña fórmula donde tenemos varias incógnitas, que PR es el punto de rocío, la T temperatura en grados Celsius y la H la humedad relativa. Y los demás son valores fijos para calcular lo que es el punto de rocío. Y bueno, gracias por su atención. Buen día.